Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos nuevamente en esta mañana. Vamos a dar continuidad a los temas que hemos estado tratando. Ya hemos visto cómo existen dos tipos de opiniones, una opinión no modificada que pues podríamos llamar como la opinión favorable. Ya hemos visto también que esta opinión favorable tampoco significa que no tengamos o la ausencia de una totalidad de errores. Siempre regresaré a este cuadro que vimos al inicio porque será un cuadro que nos da como mucha luz para saber qué es lo que tenemos que hacer, que analizar para tomar la decisión que como auditores y a juicio personal del auditor deberá emitir. Pero ese juicio se formará no solamente por un juicio personal, un juicio propio, sino se formará por todo ese proceso que ha hecho el auditor para poder encontrar pues toda la evidencia necesaria que le permitirá tomar la decisión correcta. Entonces, hemos visto ya que existen opiniones de tipo favorables, digámoslo así, y se le llama una opinión no modificada. Ya pudimos observar nosotros con anterioridad que pues se dan diferentes circunstancias, que a pesar de que exista una limitación en el alcance, que a pesar de que exista una incertidumbre, que a pesar de que exista errores, incumplimientos, deben de ser poco significativos. La semana anterior ya también nos involucramos un poquito con la opinión modificada. Ya vimos la parte donde existen las salvedades y también donde existe una opinión desfavorable. En donde existen situaciones de poco alcance, de limitaciones en la documentación, incertidumbres, que si son poco significativas o significativas medianamente, pues podemos nosotros emitir una salvedad. Pero una cosa importante es recordar que cuando hablamos de significatividad, no hablaremos de generalidad, o sea, estamos hablando que lo que hemos encontrado, tanto para la limitación al alcance o la incertidumbre, pues sí pueden ser significativas, pero no generalizadas. Y entonces cuando son significativas, pero no generalizadas, hablaremos de salvedades, así como lo estamos viendo por acá, ¿sí? Ahora bien, cuando son significativas y aparte de eso son generalizadas, pues entonces estaremos hablando de una opinión desfavorable o una opinión adversa, como se puede dar acá. Y platicábamos la clase anterior que básicamente una opinión de tipo desfavorable es porque no se han cumplido los normativos de las normas internacionales de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados y de alguna manera cuando la uniformidad pues no haya sido la adecuada, aunque como bien lo dice el cuadro, es un poco difícil considerar esta situación. O sea que cuando hablamos de limitación al alcance, ¿podría haber una opinión desfavorable? No, no podría haber, porque si la limitación al alcance es poca o es medianamente significativa, daríamos nosotros o tendríamos que emitir una opinión con salvedades. Y si la limitación al alcance es una limitación bastante grande, pues entonces lo que nos correspondería es emitir una opinión denegada, o bueno, mejor dicho, abstenernos de opinar, no emitir una opinión, que es exactamente a lo que nos concierne la clase del día de hoy. Ok, ¿cuándo? Entonces nos preguntamos cuándo podemos nosotros o cuándo debemos nosotros emitir como auditores una opinión denegada. Y entonces existen varios elementos, aquí sí existen varios elementos que nosotros vamos a considerar para emitir una opinión denegada. La primera de ellos es cuando la limitación al alcance es muy significativa, muy grande la cantidad de datos que nosotros no hemos podido evaluar. Entonces en ese momento nos corresponde hacer o tomar la decisión de abstenernos de opinar. Una incertidumbre. No conocemos el resultado de un juicio, no conocemos el resultado de alguna situación, de una compra que no se ha llevado a cabo, de un registro que todavía no podemos verificar nosotros dentro de los estados financieros y que puede en algún momento ser
de una materialidad importante, entonces nosotros también debemos de denegar la opinión. Cuando es un error o incumplimiento de principios de contabilidad, como lo que vimos en la clase anterior, no podemos decir nosotros que vamos a abstenernos de opinar. En ningún momento, por más grande que sea el incumplimiento a un principio contable, no podemos nosotros abstenernos de opinar. Si nosotros logramos verificar ese incumplimiento, pues entonces nuestra opinión será desfavorable y por eso la he marcado en rojo. La omisión de información pues no se considerará una abstención de opinión, tampoco la podemos considerar como para obtener información si el contador ha cometido el error y no ha consignado ciertos datos directamente dentro de la contabilidad, pero nosotros sí los podemos verificar. Entonces pues no correspondería una opinión ni denegada, sigo diciendo que voy a emitir una opinión denegada y realmente me voy a abstener de opinar, sería quizá la forma correcta en la cual debo de expresarme. Tampoco puedo emitir una opinión desfavorable, lo más que podría hacer es emitir una salvedad de la información que hemos nosotros verificado que se ha omitido. Recuérdense, siempre y cuando no haya sido generalizada como tal, ¿verdad? Muy bien, cuando ya la opinión sea una omisión, porque alguien se estará preguntando esto, ¿y qué pasa si la omisión es generalizada? Bueno, entonces si la omisión es generalizada, o sea, se dio en muchas cuentas, se dio en muchos procesos, pues entonces ya está infringiendo un principio de contabilidad generalmente aceptado. Y entonces sería una opinión desfavorable, pero no lo veríamos como una omisión de opinión, sino lo veríamos como el hecho de no estar cumpliendo un principio de contabilidad generalmente aceptado. Muy bien. También, por ejemplo, cuando hay incumplimientos a normativos de la institución como tal, la institución en algún momento determinado ha establecido, tiene un manual contable, tiene un manual de control interno, tiene un manual de procedimientos y no se está acatando esos manuales, no se están cumpliendo, nosotros los pudimos revisar, pero los procesos no se cumplen, no se deben de hacer, también podemos abstenernos de opinar de tal manera de que eso nos permitirá a nosotros salvaguardar la forma en la cual nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Porque lógicamente estamos evaluando, tenemos acceso, pero el acceso que estamos desarrollando no está acorde a lo que la institución pues ha manifestado que debe desarrollarse. Entonces, si no se cumple los procesos contables que estamos desarrollando, los libros de contabilidad que estamos evaluando, posiblemente estén totalmente alejados a lo que los normativos de la institución han establecido. Y entonces para nosotros puede ser que estén bien, pero al revisar los normativos son totalmente alejados, entonces nos abstenemos de opinar. O si no es muy significativo, pues podemos hacer una salvedad. Y lo mismo cuando la gestión, las dudas a la gestión continuada. De tal manera de que aquí estamos hablando un poquito que la gerencia, la administración, siempre durante varios procesos han tenido algunas situaciones que causan duda al auditor. Y aquí se me viene a la mente cierto momento en el cual en una auditoría que se desarrollaba, nosotros verificábamos los estados financieros de otros años y nos causaba mucha duda porque veíamos la documentación y veíamos que los estados financieros tenían problemas para generar un balance, o sea, balancear, cuadrar, como decimos normalmente. Pero en el siguiente periodo aparecían cuadrados, balanceados, que sería la palabra correcta. Y nos llamaba mucho la atención porque eso sucedía. Conforme fuimos indagando nosotros un poco, nos dimos cuenta que el sistema contable estaba abierto y que el encargado de llevar todo este sistema contable era un ingeniero
externo a la entidad que le pagaban para tener supervisión sobre él y control sobre él y poder pues darle acceso a las personas, pero él podía manejarlo a la hora que él quería, podía hacerlo en la noche, no tenía control sobre el horario en el cual él accedía a las bases de datos, podía manipular las bases de datos directamente. Entonces, pues la verdad que fueron muchas cosas las que se establecieron, pero al final la decisión fue abstener o denegar la opinión porque realmente quedaba como en tela de duda lo que nosotros íbamos a hacer, porque después ellos podían modificar los elementos y balancear los elementos y la contabilidad aparecía pues balanceada, cuadrada. Y realmente pues fue una situación que nosotros la manifestamos, no sé si ya el comité director de la cooperativa tomó decisiones o no, pero nosotros ya no quisimos tomar parte porque sabíamos de que habían una gestión continuada deficiente, porque el administrador de esta cooperativa tenía pues cierto contubernio con el ingeniero en sistemas y hasta ahí ya no podíamos llegar. Bueno, entonces vámonos a hablar y a poner ejemplos un poquito sobre esta opinión, la opinión denegada. Nos vamos a ir a las diapositivas correspondientes y hoy nos toca hablar sobre esto. Entonces veamos. Dice, cuando la abstención de opinión, cuando me abstengo de opinar. Lógicamente yo no puedo dejar de no presentar mi dictamen, pero el dictamen manifestará que yo no estoy emitiendo una opinión. Veamos, cuando no haya podido tener evidencia, o sea, esto es importante. Yo no obtuve evidencia, ¿sí? No pudimos obtener evidencia para dar alguno de los tipos de opinión existentes. Por lo que podría haber incorrecciones materiales, o sea, yo no sé si las hay. Yo no sé si hay incorrecciones materiales porque no pude revisar. Tampoco pude revisar si esas incorrecciones son generalizadas, porque tampoco pude tener acceso a la revisión. Y a pesar de haberlas y a pesar de haber tenido evidencia, o sea, quiere decir que puede ser que haya obtenido evidencia, esta no es suficiente. Miren, esta palabrita también es importante. No es suficiente ni adecuada, limitando el alcance de la auditoría. Entonces, dos cosas muy importantes. Si yo no tengo evidencia, ya sea de documentación, ya sea de entrevistas, de datos, de bases de datos o lo que yo necesite revisar o no me contestan cuestionarios, no tengo entrevistas para poder hacer un análisis correcto, entonces yo podría emitir una opinión o abstenerme de opinar sería la palabra correcta, o si la obtuve, pero no obtuve completa la información, o me dieron información, pero no es la información adecuada que yo necesito para corroborar los datos, entonces podría abstenerme de opinar. Vamos a ver el primer ejemplo. En este primer ejemplo dice que vamos a abstenernos de opinar debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia. Es el primero de los casos que habíamos estado analizando. Aquí está, dice, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y en los párrafos, pues van en función de los mismos ejemplos que ya hemos analizado, que pues sea el tipo de auditoría para quien se está desarrollando, que son estados financieros basados en una normativa. En este caso mencionan NIFs, ¿verdad? Que el encargo de auditoría se refleja la descripción de las responsabilidades en la NIA 210, también ya hemos hablado sobre ello, pero me interesa este párrafo de acá, ¿sí? Este párrafo de acá es el párrafo que a mí me interesa porque vamos a seleccionar acá, perdonen, este de acá. Muy bien, porque aquí me dice la esencia del ejemplo. Dice, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación a un único elemento de los estados financieros consolidados. Entonces, de repente dice uno, bueno, si es un solo elemento, pues entonces no es generalizado, pero sigamos leyendo. En concreto, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con la información financiera de la inversión en un negocio conjunto
que representa más del 90% de los activos. O sea, es un elemento, una inversión nada más, pero esa inversión actúa o tiene injerencia sobre el 90% de los activos. De 10 activos, en 9 activos tiene injerencia esta inversión que hicimos. Imagínense. De los activos netos de la entidad, se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales y generalizados en los estados financieros consolidados. Es decir, es adecuada una denegación o una abstención de opinión. O sea que este único elemento tiene injerencia en 9 de 10 activos. Y cuando hablamos de 9 de 10 activos, puede ser que esté involucrando caja, inventarios, cuentas por cobrar, mobiliario, terrenos, edificios, herramientas, vehículos. O sea, imagínense, yo les mencioné ahorita 6 7 activos y que de esos 6 7 activos tenga injerencia en 5. O sea, es mucha la cantidad de elementos. Muy bien, vamos a ver cómo se estableció este informe de auditoría. En la primera parte, pues no la mencionaré más porque lo hemos estado trabajando en las clases. Pero acá des en cuenta cómo se manifiesta el auditor a la hora de emitir la opinión. Pues, de hecho, no emite una opinión, pero sí expresa que no la va a emitir. Dice, no expresamos una opinión sobre los estados financieros consolidados del grupo adjunto, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección fundamento de la denegación. O también pudieron haber escrito fundamento de la abstención de opinión. Sí, recuérdense, no pueden ponerme los dos porque está mal. De nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados consolidados. Ok. Entonces, en el fundamento de esa abstención, debemos de explicar, porque seguramente esto lo va a leer junta directiva, esto lo va a leer administración, pues nosotros deberemos de explicar, pues, a qué se refiere esa abstención de opinión, por qué me estoy absteniendo de opinar. Y entonces acá la inversión del grupo en el negocio conjunto XYZ, ok, una inversión en este grupo está registrada por, y aquí manifiesta una cantidad de dinero, pues 1 millón, 2 millones, en el estado de situación financiera consolidado del grupo, lo que representa más del 90% de los activos netos del grupo. O sea, yo sí pude ver el estado financiero. Y en el estado financiero, esa inversión, que puede ser 1 millón, 2 millones, 5 millones, 100,000, o sea, que es lo que sea material para este tipo de empresa, lo pude ver, pero el problema es este. No se nos ha permitido el acceso ni a la dirección ni a los auditores de la sociedad XYZ, incluida la documentación de auditoría de los auditores de la sociedad XYZ. Como resultado, no hemos podido determinar si son necesarios ajustes en relación con la parte proporcional de los activos de la sociedad XYZ, que el grupo controla conjuntamente. La parte proporcional de los pasivos de la sociedad XYZ, de los cuales es responsable conjuntamente. La parte proporcional de los ingresos y gastos ejercicios de la sociedad XYZ y los elementos que conforman el estado de cambios en el patrimonio. O sea, no pudimos revisar estado de pérdidas y ganancias, estado de situación financiera, ingresos, gastos, pues no pudimos revisar nada. Sí pudimos ver que existe esa inversión, pero no pudimos ver cómo está conformada, cómo está estructurada esa inversión. Entonces es una situación que a nosotros como auditores, si representa un porcentaje muy grande, debemos de abstenernos, porque no podemos emitir una opinión, porque prácticamente estaríamos diciendo que nuestra opinión estaría fundamentada en solamente un 10% de lo que sí logró conocer. Imagínense ustedes. O sea que realmente no podemos emitir una opinión. Vamos con otro ejemplo, un segundo ejemplo. Lo mismo con todo esto, solo que aquí vamos a ir al párrafo que nos interesa, que es este de acá, y ese párrafo menciona. Dice, el auditor
no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos de los estados financieros. Es decir, el auditor tampoco ha podido obtener evidencia de auditoría en relación a las existencias y las cuentas por cobrar. Se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría son suficiente y adecuada, son materiales y generalizados en los estados financieros. Aquí es diferente porque no estamos nosotros evaluando, en primer lugar no estamos evaluando un grupo de empresas y que ese grupo de empresas tienen una inversión y que esa inversión eh, tiene en general o es muy significativa de forma general. No, aquí estamos hablando de una institución, pero en esa institución yo no tuve acceso a varios elementos. No pude analizar esos varios elementos. Ok, entonces, eh, el no tener acceso, por ejemplo, a las mercaderías, a los inventarios, me causa una complicación porque esto está amarrado a un proceso, por ejemplo, de ventas que me permitiría evaluar cómo se está verificando esa rotación de inventarios y establecer también ese proceso de ventas como tal. Entonces, si yo no puedo verificar el proceso de ventas, o sí lo puedo verificar, pero no sé si tienen concordancia con los inventarios que tenemos para la venta. También tendrían una relación directa con el resto de elementos, el margen bruto, el margen operativo y la misma utilidad como tal, porque yo no estoy consciente realmente si son verdaderos o no. Entonces pareciera que fueran dos elementos, pero esos dos elementos tienen injerencia en cadena con otros elementos, ¿sí? Entonces, por eso es que son tan importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos expresamos? El auditor dice, no expresamos una opinión sobre los estados financieros de la sociedad adjuntos, debido a la significatividad, etcétera, etcétera. No hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione. Entonces, prácticamente esto es lo mismo. Lo que cambiaría acá es el fundamento de la opinión. ¿Por qué se expresamos, detallamos nosotros qué es el fundamento? ¿Por qué nos estamos absteniendo de opinar? Fuimos nombrados como auditores de la sociedad 31 de diciembre de 2000X, por lo tanto no presenciamos el recuento físico de la existencia al inicio y cierre del ejercicio, ¿sí? No hemos podido satisfacernos mediante procedimientos alternativos de las cantidades de existencia, o sea, es cierto, yo no estuve el día que se hizo el recuento, yo no hice tampoco la auditoría del inventario, pero tampoco tengo evidencia, o sea, pues el reporte que le presentamos a SAT de los inventarios no lo tengo, no nos lo presentaron, no sabemos cómo se estructura, las cuales están registradas en los estados de situación financiera por ciertas cantidades, o sea, sí podemos ver las cantidades, pero no podemos ver la integración de esas cantidades, ¿sí? No puedo verificar que realmente sea cierto o no sea cierto. Asimismo, la introducción en septiembre de 2000X de un sistema informatizado de cuentas por cobrar ocasionó numerosos errores en dichas cuentas. En la fecha de nuestro informe, la dirección aún estaba en proceso de rectificar las deficiencias del sistema y corregir errores. No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas a cobrar incluidas en el estado de situación financiera. O sea, sí están los datos, pero no puedo. También es falta de alcance a la auditoría, una limitación al alcance, pero también lo podemos considerar una incertidumbre, porque yo no sé cómo va a funcionar o qué es lo que tiene el sistema y al momento que mi auditoría terminó, todavía el sistema no estaba funcionando bien y no me pudieron emitir reportes a mí, ¿sí? No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas por cobrar incluidas en el estado de situación financiera por el total de y aquí. O sea, había un total, yo sí pude ver el total, 100,000, 50,000, pero no sé si sean ciertas. Tendría que ver la integración, tendría que enviar, por ejemplo, cartas de confirmación para saber que los saldos de esas cuentas por cobrar sean correctos, pero ni siquiera tengo los clientes,
no puedo compararlos con los saldos que tienen los clientes, porque el cliente me puede decir, yo ya solo debo 5 centavos, pero quiero verificarlo en los reportes de contabilidad y el sistema no me lo permite ver. Entonces, no puedo realmente establecer cuánto es la disponibilidad. Y en todo caso, tampoco podría yo establecer, por ejemplo, una solvencia, una potencial solvencia y liquidez de la institución. Y recuérdense que esto es muy importante, porque si yo no puedo verificar esto en mi auditoría, es muy probable de que esté poniendo en riesgo el principio de negocio en marcha, que es uno de los principales principios cuando empezamos a hablar de este nuevo informe que nace del 2016, era uno de los enfoques principales que pedía analizar. Analizar si la institución está en riesgo de poner en riesgo el principio de negocio en marcha, o sea, la continuidad de la empresa. Yo no la puedo ver acá, ¿sí? Porque no tengo acceso a esas cuentas. Y si las cuentas por cobrar son muy grandes, pues realmente me reflejan los datos que no las puedo cobrar, estaría poniendo quizá en riesgo la solvencia y la liquidez de la institución. Y por ende, aunque pues en cierta parte y no quizá en una parte completa, la liquidez, perdón, el principio de negocio en marcha como tal. Muy bien, hay que considerar, y en este sentido debo de mencionarles algo con estos ejemplos que estamos nosotros colocando acá. Porque hay algunos auditores que posiblemente cometan este error. Y entonces dice, fundamento de la denegación de abstención, pero en este párrafo yo lo único que tengo que expresar es qué fue lo que yo no encontré. Es probable, bueno, y lo que yo no encontré es lo que me está haciendo abstenerme de opinar. Porque es muy probable que yo sí haya encontrado algunas situaciones relevantes dentro de la auditoría, dentro de lo que medio pude analizar, pues claro, pude haber encontrado, no sé, quizá errores digamos, en este ejemplo. Principalmente nos estamos limitando a hablar sobre inventarios, mercaderías, cuentas por cobrar. Que si recordamos un poquito, en el capital de trabajo es 2 de 3, efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Y de los 3 elementos que tenemos para el capital de trabajo, 2 no pudimos verificar. Uno sí pudimos verificar. Imagínense ustedes que dentro de lo que sí pude verificar, me di cuenta que habían errores en las conciliaciones bancarias. Entonces, no debo de cometer el error de que en el fundamento de la opinión yo coloque aquí que encontré errores, por ejemplo, en las conciliaciones. Porque eso daría la sensación como que entonces usted sí tiene evidencia. O sea, usted sí tiene evidencia de cierta parte. ¿Por qué no opina sobre lo que logró ver? Pero recuérdense ustedes que esto no se trata de una sola cuenta. A menos que nos hayan contratado para evaluar una cuenta en particular, pues quizás sí podríamos emitir una opinión. Pero en este caso no nos están contratando para emitir la opinión de una sola cuenta. En este caso, efectivo y equivalentes. No, nos están contratando para emitir una opinión del conjunto de cuentas que tiene la institución como tal. ¿Sí? Entonces, no sirve de nada manifestar dentro de esta abstención de opinión como que, mire, me abstuve de esto, pero sí encontré esto. No es correcto hacer eso, ¿verdad? Entonces, simplemente en la abstención de opinión solamente me debo limitar a presentar pues los datos del por qué yo me abstuve de opinar. Ok, muy bien. Con esto cerramos las 4 principales opiniones que existen de la principal subdivisión, que es modificadas y no modificadas. En la siguiente clase vamos a empezar a hablar sobre el tema de cuestiones claves de la auditoría. Por favor, en Canvas encontrarán ustedes un ejercicio que deben de realizar. El ejercicio que tenemos pendiente
simplemente por favor lo van a cargar ustedes a la plataforma de Canvas. Estará habilitado el ejercicio número 5, el espacio para el ejercicio número 5, y estará habilitado también el espacio para el caso que les voy a plantear, en donde les pido que ustedes establezcan qué opinión darían ustedes y su respectivo fundamento. Para esta ocasión no presentaremos el caso número 1 de la segunda vuelta, que es el que nos correspondería, sino hasta la siguiente semana. Dios les bendiga, me despido de ustedes.